bendiga a todos aquellos que se esperan ya este espacio, tiempos de avivamiento, por Oasis MG. En esta tarde, bendito sea el nombre del Señor, he invitado a un joven de mi iglesia con un llamado especial, profético y evangelístico. Bendito sea el nombre del Señor, con dones y ministerio muy poderoso que Dios ha depositado en él y que él ha querido, bendito sea el nombre del Señor, explotar conforme a la voluntad del Señor. Agradecida de Dios por un nuevo día que nos permite tener, agradecida del Señor por este espacio y por todo aquello que pueden visualizar y oír una palabra de vida, una palabra que cambia, una palabra que restaura. En esta tarde no voy a tener la exhortación, la va a tener mi hermano Junior, el cual lo voy a dejar para que se presente y haga conforme a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los oyentes que pueden escuchar esta emisora. Gloria al Señor. Mi nombre es Franklin Junior Reyes Uriel. Yo me congrego en la iglesia Jesús Solo en Pastor. Como dice mi hermana Alessandra aquí. Gloria al Señor, siervo de Jesucristo por su misericordia. Gloria a Dios. En esta hermosa tarde, gloria a Jesús, yo quisiera poner en uso la palabra del Señor. Gloria a Dios, donde dice en Marcos 10:46, las cuales se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria al Señor. Padre, gracias Jesús por tu palabra, Dios eterno. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es edificante, Dios celestial. Señor, en esta hermosa hora, Dios amado, quiero hablar de ti, Señor. Padre, quiero hablar, Señor, de tus grandezas, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan, Dios eterno. Yo te pido, amado de mi alma, que tú pongas la palabra necesaria en mi boca, Dios, Padre, para dar el aliento necesario, Señor. Para que a través de ella tú levantes al caído, sanes al enfermo, Señor, restaure al quebrantado. Padre, pero que por encima de todo, Señor, tu nombre sea glorificado, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. En esta tarde yo quisiera ponerle un pequeño tema, gloria al Señor, a la lectura que hemos leído en esta tarde, gloria a Dios, y es: solo clama, gloria al Señor. Gloria a Jesucristo, solo clama. Esa es la palabra, bendecido sea el Señor, que quisiera compartirte a ti, amigo y hermano que me escucha. Bendecido sea el Señor. Es muy importante, gloria al Señor, que nosotros tengamos fe, gloria al Señor, en Jesucristo. Nosotros muchas veces vemos al Señor obrando en nuestras adversidades, en nuestras dificultades, en nuestras enfermedades, gloria al Señor. Muchas veces podemos verlo, gloria al Señor, porque a través de eso que nosotros pasamos, comenzamos a clamar a Jesucristo, gloria al Señor. Esta lectura que nosotros acabamos de leer, gloria al Señor, registra la palabra de Dios sobre un ciego que se llamaba Bartimeo, gloria al Señor, el cual dice la palabra del Señor que Jesucristo con sus discípulos fue a Jericó, gloria al Señor, y saliendo de aquel lugar, gloria al Señor, aleluya, encontró a un ciego en el camino que se llamaba Bartimeo, gloria al Señor, el cual comenzó a dar voces cuando se dio cuenta que era Jesucristo que estaba pasando por ese lugar. Cuando él se dio cuenta que era Jesús, aleluya, que estaba pasando, comenzó a clamar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gloria al Señor. Entonces dice la palabra del Señor, donde acabamos de leer, que muchos le reprendían, o sea, muchos le decían: haz silencio, aleluya, él no te va a escuchar, guarda silencio, bendecido sea el Señor. Entonces él, por encima de lo que le decían a aquella persona, aún así él siguió clamando más fuerte. Y comenzó a decirle, gloria al Señor, comenzó a clamar y comenzó a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria al Señor. Entonces Jesucristo se detuvo,
gloria al Señor, y lo mandó a llamar, gloria al Señor. Cuando Jesucristo se detiene y lo manda a llamar, aleluya, Él le manda a decir estas palabras, gloria al Señor. Ten confianza, levántate, Él te llama. Gloria al Señor. Por eso en esta hermosa tarde yo quiero, gloria al Señor, predicar con ese tema. Solamente clama, gloria al Señor. Muchas veces, gloria al Señor, es necesario que nosotros pasemos por tribulaciones, que nosotros pasemos por dificultades en nuestra vida, para nosotros comenzar, aleluya, a conocer cómo se mueve Jesucristo en nosotros. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros también, dependiendo de la necesidad que tengamos, nosotros nos acercamos al Señor. Gloria a Jesucristo, porque este ciego, aleluya, cuando se dio cuenta que Jesucristo iba pasando por ese lugar, comenzó a clamar, porque él sabía, gloria al Señor, que Jesucristo podía darle la sanidad, aleluya, y él podía recobrar la vista. Gloria al Señor. Y muchas veces nuestras dificultades son las que permiten que nosotros nos acerquemos al Señor. Amén. Aleluya, gloria al Señor, que diría yo que no debería de ser así, porque nosotros deberíamos ser agradecidos con el Señor, que por encima de lo que nosotros tengamos o estamos pasando, gloria al Señor, nosotros tenemos que ser agradecidos, gloria al Señor, porque dice la palabra del Señor que hubieron 10 leprosos que Jesucristo sanó, y solamente uno, aleluya, después que Jesucristo lo sanó, se devolvió a darle gracia al Señor. Pero ya nosotros pasando la adversidad, gloria al Señor, que es necesaria en nuestra vida, aleluya, nosotros debemos de confiar en Jesucristo y solamente clamar. Sí. Tener fe en el Señor, de que como así dijo Job, aleluya, en un momento, yo sé que mi Redentor vive y Él me tiene que levantar del polvo de donde estoy. Con esto te quiero decir, amigo y hermano que me escucha, que no importa la adversidad que tú estés pasando, si tú clamas a Jesucristo, aleluya, con tu fe, Jesucristo puede detenerse y obrar a favor tuyo. Amén. Gloria al Señor. Por la fe que tú tengas en el Señor, Jesucristo puede detenerse. Gloria al Señor. La Biblia también registra sobre más personas, gloria al Señor, que a través de su fe, aleluya, recibieron sanidad, recibieron liberación, aleluya, recibieron la salvación. Bendecido sea el Señor. Está la mujer del flujo de sangre, gloria al Señor, que tenía 12 años, que estaba pasando por esa enfermedad, gloria al Señor, y cuando ella se dio cuenta que Jesucristo estaba pasando por aquel lugar, aleluya, dice la palabra que ella se propuso en su corazón, aleluya, a ir a tocar solamente el borde del manto del Señor. Amén. Fíjese, no, yo voy a tocar a Jesucristo, yo no voy a tocar su mano, no, yo voy a tocar el borde del manto, gloria al Señor. La fe que esa mujer tenía, gloria al Señor, provocó un milagro en su vida. Aleluya, muchas veces las tribulaciones y las enfermedades que nosotros pasamos, gloria al Señor, es para provocar que nuestra fe provoque un milagro en nuestra vida. Bendecido sea el Señor. Porque a través de esa tribulación, a través de esa enfermedad, nosotros podemos conocer a Jesucristo obrando. Porque mismo Job, gloria al Señor, aleluya, dijo, aleluya, de oídas te hubiera escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Gloria al Señor. Job era un siervo, gloria al Señor, de Jesucristo. Bendecido sea el Señor, pero cuando él se dio cuenta que Dios lo sanó a él. Aleluya, que Dios multiplicó, aleluya, lo que él tenía. Bendecido sea el Señor. Gloria al Señor. Y muchas veces, gloria al Señor, es necesario la tribulación para que nuestra fidelidad al Señor sea notoria. Gloria al Señor. Porque déjeme decirte que el Señor es fiel. Gloria al Señor. Si nosotros le somos infiel, Él aún así Él sigue siendo fiel. Bendecido sea el Señor. Y muchas veces la tribulación y las enfermedades, aleluya, que nosotros tenemos es para demostrarnos, aleluya, que nosotros debemos de serle fiel al Señor. Porque qué bonito es servir al Señor cuando tenemos la nevera llena, cuando estamos en abundancia, cuando estamos en bendición. Qué bonito es eso, gloria al Señor. Bendecido sea el Señor. Pero ahí, en esos momentos en el cual, óyeme, aún tus padres te abandonan, aún tus mejores amigos se van de ti, gloria al Señor, aún tú no tienes bendiciones. Ahí es que tú tienes que aprender, gloria al Señor, y tener esa fidelidad delante del Señor, gloria a Jesús. Así es. Bendecido sea el Señor. También la Biblia registra, bendecido sea el Señor, en Marcos 4:35. Gloria al Señor, que dice la palabra del Señor que Jesucristo,
le dijo a sus discípulos que iban a cruzar del otro lado del lago, bendecido sea el Señor. Y cuando ellos estaban en medio del lago, gloria al Señor, Jesucristo descendió a la popa para dormir, bendecido sea el Señor. Entonces se levantó una tempestad, aleluya, en el mar, y la barca donde estaban los discípulos comenzó a negarse, comenzó a moverse. Yo me imagino los discípulos, gloria al Señor, me imagino yo que comenzaron a sacar, exactamente, comenzaron a sacar agua, gloria al Señor, comenzaron a turbarse, nos estamos hundiendo. Y cuando ellos vieron que por su fuerza, aleluya, no podían controlar la barca, bendecido sea el Señor, corrieron hacia el maestro, bendecido sea el Señor, y le dijeron: maestro, despierta, porque nos estamos hundiendo. El maestro se levantó, gloria al Señor, Jesucristo se levantó, aleluya, y le dio una orden al mar de que calmase, bendecido sea el Señor. Y los discípulos se asombraron y dijeron ellos: ¿quién es este que aún los vientos del mar lo obedecen? Gloria al Señor. Déjame decirte que muchas veces es necesaria la adversidad, la tempestad en tu barca, para que tú reconozcas quién es Jesucristo en tu vida. Amén. Bendecido sea el Señor. Gloria Porque a Dios. muchas veces nosotros no conocemos cómo obra el Señor en nosotros, y a través de esa tribulación lo conocemos. Amén, así es. A través de esa tribulación nosotros conocemos quién es el Señor en nuestra vida. Gloria Bendecido sea el Señor. Aleluya. Entonces, también la palabra del Señor registra en Génesis 37 sobre un joven que se llamaba José, gloria al Señor, que a la edad de 17 años, gloria al Señor, él tuvo 2 sueños, bendecido sea Jesús. En los sueños, gloria al Señor, resumidamente, Dios le dijo a él que él iba a ser grande, gloria al Señor, que muchas naciones se iban a postrar delante de él, gloria a Jesucristo. Aleluya, pero era necesario, claro que sí, que el propósito de Dios se cumpliera. Pero yo digo que era más necesario que él tuviera más tribulación, bendecido sea el Señor. Era necesario que sus hermanos no le creyeran. Era necesario que él fuera vendido. Era necesario que la esposa de Potifar, gloria al Señor, lo quisiera tentar. Era necesario que él fuera echado a la cárcel, bendecido sea el Señor. Aleluya, para que él viera cómo obra Jesucristo en su vida, bendecido sea el Señor. Muchas veces nosotros clamamos, bendecido sea el Señor, a Dios, y Dios nos responde al mismo instante, para que nosotros reconozcamos, bendecido sea el Señor, que Dios obra a su tiempo. Amén. Y bajo su propósito. Gloria, bendecido sea el Señor. Porque déjame decirte que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Tal vez para nosotros 1 hora se va en un momento, pero para Dios 1 hora, bendecido sea el Señor, es como 1000 años, bendecido sea Jesús. Entonces, muchas veces nosotros clamamos al Señor, aleluya, y no vemos lo que queremos, bendecido sea el Señor. Lo que pasa es que el propósito de Dios no es para que se cumpla en ese instante, sino para que en el medio del proceso en el cual tú estés pasando, amigo o hermano que me escucha, tú puedas conocer al Señor. Gloria al Señor. Cuando yo me convertí, gloria a Jesús, aleluya, yo tribulación. Es necesario de que tú tengas adversidades, bendecido sea el Señor. El mismo Jesucristo le dijo a su discípulo, bendecido sea el Señor, óigame, ustedes en el mundo van a tener tribulaciones, aleluya, pero tengan paz, que yo he vencido al mundo. Amén, bendecido sea el Señor. Aleluya. Entonces te quiero decir con esto que no importa la adversidad que tú estés pasando, gloria al Señor, es necesario de que tú creas en el Señor. Aleluya. Es necesario de que tú confíes en el Señor por encima, aleluya, de lo que tú estés pasando, gloria al Señor. Porque, gloria al Señor, aleluya, también la palabra del Señor registra sobre un paralítico, gloria al Señor, que en aquel lugar, gloria al Señor, había un estanque que se llamaba Betesda, bendecido sea el Señor. En ese tanque dice la palabra del Señor que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas, bendecido sea Jesús. Y todos los enfermos que estaban en ese alrededor, el primero que llegara, gloria al Señor, a ese estanque, ese recibía lo que quería, bendecido sea el Señor. Y aquel paralítico no podía llegar al estanque, bendecido sea el Señor.
Tal vez tú no puedes llegar a tu propósito, a tu milagro. Tal vez tú no has podido ver, aleluya, lo que tú quieres de parte del Señor. Pero es necesario que tú tengas la tribulación, bendecido sea Jesús. Y es necesario que por encima de eso tú clames al Señor. Gloria a Dios. Que nada, bendecido sea el Señor, de lo que tú estés pasando, gloria a Jesús, pueda provocar que tú te desanimes y que tu fe mengue en el Señor. Porque nosotros decimos que el proceso no es para derribarnos, al contrario, Para fortalecernos. exactamente.